Bueno, buenos días, bienvenidos todos a esta que es el último módulo del curso de actualización en VIH que tenemos para el año 2019. El próximo año estaremos dando continuidad a esta labor educativa que Reviva, la red de VIH del Valle del Cauca, viene adelantando ya por 8 años. El año entrante, inclusive, tendremos novedades que sé que van a ser de mucho interés para todos ustedes, pero qué mejor que terminar el curso este año con el tema y la presencia de la invitada que tenemos el día de hoy, que ya ha aceptado nuestra invitación en el pasado, que probablemente todos ustedes la conocen, y que es una de las personas llamadas a liderar el tema de VIH en Latinoamérica, y que en el pasado nos ha hablado de una de sus principales pasiones, como es el VIH en la mujer. Es la doctora Isabel Cassetti. La doctora Isabel Cassetti es infectóloga, directora médica de la Fundación Helios Salud de la ciudad de Buenos Aires, y desde allá de Buenos Aires está esperando para que le demos luz verde a su presentación del día de hoy, que también como para clausurar el curso, también nos pareció muy apropiado hablar de cuál es el presente, pero el presente novedoso que tenemos de terapias antirretrovirales en el día de hoy y el futuro, lo que se viene en el manejo del tratamiento antirretroviral. Así que Isabel, pues bienvenida. De nuevo estamos muy agradecidos contigo. Acá tienes muchos fans en la parte de live streaming por internet. Tenemos garantizada una gran audiencia. Así que gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación, Isabel. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias a vos por invitarme y por la cálida introducción que me has hecho. Y muy buenos días a todos. Saben que siempre es un gusto estar en contacto con ustedes, ¿no? Cada vez que viajo a Colombia me siento como si estuviera en casa, así que muchas gracias. ¿Empezamos? A ver. Sí, doctora. Ahí pongo entonces compartir, ¿no? Vamos a hacer, o no, Sí, directamente, o directamente la presentación. A ver, déjame ver. Sí, Compartir. Y acá. A ver si va. ¿Se ve ahí? No. ¿Se ve? No, todavía no se ve. A ver, no sé qué hice entonces. Parece que me fui, ¿puede ser? ¿Lo ven ahora? A ver si me das otra vez. No. A ver cómo hacemos. Espera que pongo video ahí. ¿Ahí va? ¿Ahí me ven? Ahí estás tú, pero no está la presentación. Si pongo compartir ahí. Desktop. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. La presentación. Listo. ¿Ahí va? Listo, ¿Se ve? es la presentación, sí. Bueno, como ven, Sí, señora. Sí. como ven, no soy muy Estamos. experta con todas estas cosas, ¿no? Así que por suerte está Miguel que me ayuda. Estamos. Arrancamos. Sí. Sí, señora. Sí. Bueno, como decía Ernesto, vamos a conversar con ustedes en lo que es el presente y futuro del tratamiento antirretroviral. Y para eso me gustaría seguir esta agenda, que es en principio hablar del racional de las guías, o sea, lo que es el presente, después lo nuevo, hablar un poco de la biterapia, las drogas nuevas y los escenarios, y finalmente algunas novedades en lo que es el diagnóstico rápido y el inicio de tratamiento. Los que trabajamos en este tema hace muchos años, hemos vivido la época
donde la sobrevida de las personas que viven con HIV era muy corta. Fíjense este artículo del New England, la probabilidad de morirse al año era la mitad de la gente se moría, y a los 5 años 85%. Y hoy llegamos casi hasta decir que la sobrevida de una persona que tiene VIH es similar a aquella sin VIH. ¿Me escuchan bien? ¿Vamos bien? Sí, sí, señora. Perfecto. Entonces, cuando cada uno de nosotros estamos frente al paciente y decidimos iniciar el tratamiento o cambiarlo, tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos, como es la eficacia en términos de ver qué cantidad de personas llegan a tener carga viral no detectable, la seguridad, la toxicidad y tolerabilidad, las interacciones de drogas. Hoy estamos viviendo toda una nueva era de las comorbilidades asociadas. La edad, no es lo mismo iniciar en un joven de 20 años que en una persona que tiene más de 70, si es una mujer, si está en edad fértil o en la posmenopausia, y por supuesto la preferencia del paciente. También tomamos en cuenta la carga viral. Si iniciamos con el abacavir, como ustedes ya lo conocen, el HLA, y si le pedimos o no test de resistencia. Y este es un punto hoy de controversia porque las guías internacionales que inician con inhibidores de integrasa dicen que no es necesario utilizar el test de resistencia porque la resistencia transmitida a la integrasa es prácticamente nula. Después les voy a contar qué es lo que pasa en la Argentina con este tema. Entonces, cuando miramos las guías internacionales, veremos, acá están todas, incluyendo la OMS en la parte de abajo, que se ve acá, que es de julio de este año, donde ustedes van a ver que están las integrasas, Victegravir, Dolutegravir y Raltegravir, como tercera droga, y las guías europeas, que en este momento se van a actualizar, son las únicas que incluyen el darunavir-covi o darunavir-rito y la rilpivirina, con las consideraciones que ustedes ya conocen de la rilpivirina, con menos eficacia, con más de 100.000 copias y menos de 200 CD4. Y cuando miramos lo que es el backbone, van a ver ustedes que ya la ZT-3TC no existe más, y que la Abacavir 3TC solamente está recomendado en la coformulación con el dolutegravir, no por separado. Y sí, sigue la recomendación del tenofovir disoproxilfumarato, que es el tenofovir que usamos habitualmente, y se agrega el tenofovir alafenamida, que ustedes ya lo conocen, por su menor impacto en el hueso y en el riñón comparado con el TDF. Nosotros hicimos el consenso de tratamiento antirretroviral a través de la Sociedad Argentina de Infectología y pusimos las integrasas, pero también pusimos de inicio de tratamiento darunavir-rito, darunavir-covi, y dejamos como alternativo el efavirenz, pero igual está el efavirenz, porque casi el 50% de la gente en nuestro país está con efavirenz. Pero la idea de este consenso y de las guías es movernos hacia las integrasas en la medida que se pueda, de acuerdo a los recursos, que también son importantes a la hora de decir los tratamientos en nuestra región. Muchas veces nos preocupa más y menos de 100.000 copias. Esto es para decirles que si usamos las integrasas, no tenemos que estar preocupados porque la eficacia es igual con menos y más de 100.000 copias. Pero también otras drogas que van apareciendo, como la doravirina, que es un no-nucleósido nuevo, todavía nosotros no lo tenemos en el país, y el daruna-covi, que se acaba de aprobar este año, coformulado con el TAF y el FTC, son todos estos tratamientos que funcionan muy bien, aún con más de 100.000 copias. Y por supuesto la preferencia del paciente. Recuerdan que en épocas pasadas dábamos mucha cantidad de comprimidos y hoy nos movemos hacia un comprimido por día.
Esta es la evolución de un comprimido por día desde que tuvimos el tenofovir disoproxil fumarato, y la primera coformulación es con FTC y efavirenz, después rilpivirina, el Vicovi y así, Dolu, después el TAF con el Vicovi, hasta llegar el Daru-Covid que les contaba, hasta llegar al Victegravir, que es el último inhibidor de integrasa aprobado, y en la coformulación con el TAF y el FTC. ¿Hasta aquí vamos todo bien? ¿Sí? Bueno. Sí, estamos bien, doctora. Perfecto. Bárbaro. Y acá lo que les quería contar es que en el 2017 se aprueba la primera pastilla con 2 drogas. O sea, la primera coformulación con 2 drogas en vez de 3, en un solo comprimido, como decía, que es el dolutegravir más rilpivirina en el 2017, y que es el Juluca, y el 3TC más el dolutegravir, que es el Dovato. Todos nombres más difíciles para nosotros de acordarnos, ¿no? Y esta se aprueba ahora, en el 2019. O sea, tenemos 2 aprobaciones de 2 drogas en un comprimido. Yo les contaba antes lo que ocurre en la Argentina, y nosotros pedimos, creo, esto está revisándose ahora, pedimos test de resistencia siempre, basal, aún a través del Ministerio en el sector público, porque lo que ocurre es que la primera elección ha sido el efavirenz. Ahora el Ministerio ha cambiado para el dolutegravir, y los sistemas de prepago y obras sociales están migrando a las integrasas, pero la razón de pedir el test de resistencia es porque tenemos una resistencia transmitida del 13% y 10% a nucleócidos, a no nucleócidos, particularmente con la K103N. De manera que en los países donde se sigue usando el efavirenz de primera línea, hay que tener presente comentarios de que hablábamos anteriormente de por qué elegimos los tratamientos y el racional de las guías. Dijimos la resistencia, dijimos la carga viral. Miremos la potencia. En términos de potencia, que significa la intensidad de descenso de la carga viral, ¿no? Es decir, cuánto bajamos el logaritmo. Saben que medimos a través de la sangre las copias, y después las copias en una tablita dice cuánto corresponde a logaritmos. Fíjense que los inhibidores de integrasa son drogas potentes, ¿no? Como bajan más de 2 logaritmos, 1.9, más de 2, la carga viral, y hay otras drogas también que por supuesto son potentes, las proteasas, pero digamos que estamos frente a una clase de drogas que indudablemente lo son. Y esto nos importaba porque aprendimos en las mujeres embarazadas que llegan en el tercer trimestre, como ustedes conocen, el hecho de darles raltegravir es bajar en forma muy intensa y rápida la carga viral. Entonces esto es potencia. Cuando hablamos de eficacia se refiere a la respuesta virológica en términos de decir, el racional de los estudios pivotales que dan lugar a las guías nos enseñan qué porcentaje de pacientes están no detectables al año, después a los 2 años y más. Y fíjense lo que pasaba hace tiempo, en el 97, cuando nosotros decíamos, bueno, este tratamiento de AZT-3TC-efavirenz es eficaz, 64% de los pacientes llegan a la no detección. Hoy, fíjense acá, con los nuevos tratamientos que acabamos de decir, con el Daruna-COVID, con las integrasas, llegamos a más del 90%. Entonces, estamos en un momento donde realmente en términos de eficacia estamos muy bien. Es decir, más que esto, en ese aspecto no le podemos pedir a los tratamientos. Fíjense, 93% de eficacia, es decir, más del 90%. Y cuando hablamos de seguridad de estos mismos tratamientos, o de esta clase,
Son drogas muy seguras, como clase, las integrasas, menos del 2 a 3% de discontinuaciones por eventos adversos. Entonces dijimos, potencia, eficacia, seguridad. Victavir y Lutevir tienen un favorable perfil de resistencia, y cuando un virus puede ser resistente al ELV y al COVID, desarrollar esto que vemos en rojo, puede ser que conserve, y de hecho se propone para el rescate, el dolutegravir. En los fallos, el vitegravir y arralte, que ya ustedes lo conocen bien. El Victe también, el vitegravir es una droga con alta barrera genética, pero todavía no tenemos estudios en fallo, como lo tenemos en dolutegravir. Esos estudios están en marcha. Entonces, hablamos de resistencia, hablamos de eficacia, etcétera, etcétera. Cuando decimos entre las clases de antirretrovirales, esto ustedes lo recuerdan perfectamente, entre integrasas, proteasa y no nucleócidos. En realidad, todas son potentes, dijimos un poquito más en términos de bajar la carga viral, las integrasas. El tiempo a que llegamos a lograr, digamos, la supresión virológica, más rápido con las integrasas. El ejemplo, la mujer embarazada con el raltegravir, rápido, 2 logaritmos en 2 semanas. Y luego le siguen el efavirenz. Las proteasas, que son drogas muy potentes, tardan más. Por eso, por algo, esto que hablamos en 2 semanas, las proteasas lo logran en un mes. La resistencia, lo hablamos recién, de las integrasas, drogas de alta barrera genética, dolu y victe, baja barrera genética, cuando usábamos, aún tenemos pacientes con nevirapina, y desde ya efavirenz, baja barrera genética, y el darunarrito, dentro de las proteasas, es la droga que más alta barrera genética tiene. Y esto, bueno, ya lo conocen, esta cuestión de con comida o sin comida, las proteasas y el efavirenz con comida, dentro de las integrasas solo el elvicovi, la tolerabilidad gastrointestinal en darunarrito y el atasana, que ya lo conocen de la hiperbili, sistema nervioso central, los problemas que vemos con el efavirenz, y alguna cuestión que después vamos a hablar de dolutegravir y asociación con alteraciones en el tubo neural en la mujer en edad fértil en el momento de la concepción. Bueno, y esto de la hiperlipemia más marcada en proteasa y en no nucleócidos. Esa diferencia entre clases, entre inhibidores de integrasa, son todos potentes. La barrera genética la hablamos, todas vienen coformuladas en una pastilla, la única excepción es el raltegravir, que ahora con la nueva la formulación de 600 miligramos, podemos dar 2 pastillas de 600 miligramos una vez por día, pero asociado al backbone, ¿no? Por inhibición de la secreción de creatinina, nuestros pacientes tienen un aumento de creatinina que usualmente es 0.2, 0.3, pero que no implica daño renal. Es un poco más pronunciado con el dolu y el elvi, menos con el victe y menos con el ralte, pero se ve. Y las interacciones se ven más en el elvi-COVID por el componente del COVID. Un ejemplo nada más, porque no vamos a hablar de todos los estudios en esta primera parte que es el presente, un ejemplo no más de la última droga aprobada, que es el victegravir en coformulación con el TAF y el FTC, y este es el estudio 1489 y este es el 1490, donde se compara el TAF, victe y FTC, en este estudio con el dolutegravir, abacavir y 3TC, y en este otro con el dolutegravir, pero con el TAF y FTC. Vamos en un momento donde las compañías están tratando de hacer estudio comparado, digamos, cabeza a cabeza para ver realmente dónde está la diferencia. Entonces se ve
que el TAF, y son iguales, digamos que la no inferioridad del TAF con el VICTE se cumple en las dos comparaciones con el dolo. O sea, tenemos dos esquemas de tratamiento igualmente eficaces. Veremos qué pasa con el tiempo en términos de algunos parámetros metabólicos que se están analizando, como el riñón, el hueso, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo. Entonces, dejamos y vimos los porqués estos tratamientos figuran en las guías internacionales. Pero claro, estos tratamientos lo tenemos que adecuar o adaptar al paciente que tenemos enfrente. Y estamos en un momento donde las comorbilidades realmente son frecuentes, y ustedes lo verán en su propia práctica. Hoy destinan mucho tiempo a ver si cambian el tratamiento por alguna toxicidad o intolerancia, o la comorbilidad, si tiene hiperlipemia, si tiene osteoporosis, etcétera, etcétera. Y además, es decir, el tema es comorbilidades asociadas y además la presencia de una población que está envejeciendo. Siempre me acuerdo una charla de Ernesto del envejecimiento, donde él nos señalaba y nos recordaba todos los trabajos y las cortes que están hechas comparando una persona con HIV entre 50 y 60 años y aquella que no tiene HIV, y entonces vamos a ver más frecuencia de comorbilidades a la misma edad, ¿no? Es decir, más comorbilidades y multicomorbilidades, es decir, más de una o dos, en las personas que tienen VIH versus la que no. Pero además de esto, la polifarmacia en la población que envejece, entendida como más de 5 drogas no relacionadas, no antirretrovirales. Es decir, las guías, el racional, un escenario hoy que es la presencia de comorbilidades, más de una, la polifarmacia, y todo eso lo tenemos que decidir frente al paciente. Y recordar además las toxicidades de los tratamientos, que por suerte fuimos avanzando, son esquemas menos tóxicos, pero todavía persisten, ¿no? Entonces, lo que hablábamos con el atazanarrito de la ictericia, la nefrolitiasis, lo que hablamos del efavirenz con el sistema nervioso central, y ahora con el dolutegravir, datos de insomnio, en general trastornos del sueño, datos del tenofovir disoproxil fumarato y la asociación con inhibidor de proteasa en el riñón, y así. Y estamos además frente a algo nuevo, que es el aumento de peso. Entonces todos decimos, bueno, qué bárbaro, estas integrasas son divinas, pero resulta que aumentan el peso. Entonces hay ahora toda una serie de estudios que están investigando realmente el aumento de peso se debe a las integrasas o no. Lo que está claro es que la gente que recibe integrasa como inicio o como cambio aumenta de peso. Y esto es para mostrarles lo que nos pasaba hace unos años, que nosotros veíamos los pacientes adelgazados en aquella época con Westin, volvían a la normalidad con el tratamiento, decíamos, bueno, el estado normal, pero con los regímenes que usábamos en el pasado, veíamos esto, la lipoacumulación, la lipohipertrofia abdominal con la atrofia en los miembros superiores e inferiores. Esto era regímenes del pasado. Y miren lo que pasa ahora, con todo lo que se llama el ambiente obesogénico, ¿no? Entonces, con los regímenes modernos, lo que ocurre es que hay aumento de peso. Y se está estudiando eso, como les contaba. Hay algunas cortes como la NACORD, que es de Estados Unidos y Canadá, una corte grande, y esto es en el inicio de tratamiento. Fíjense, estos pacientes con inhibidor de integrasa, un grupo grande con proteasa y otros con no nucleócido. Y claramente lo que se ve en este estudio es que hay un aumento de peso. Fíjense, esto es a los 5 años,
6 kilos con la sintegrasa, un poco menos con la proteasa y mucho menos con los no nucleósidos. Y cuando se separan en las integrasas, el dolutegravir parecería ser el que más produce, luego el Ralte y luego el Elvi. Y también en el cambio, en el switch de tratamiento se ve este aumento de peso. Hay otros más datos. Yo creo que esto es para tenerlo presente, nada más. Que las guías vayan a cambiar, pero para nosotros, al menos en nuestra práctica acá, en la Argentina, hay mucha inquietud de muchos pacientes por el aumento de peso y dice, bueno, los esquemas viejos los cambio para que mejorar la grasa, y no, porque no con estas expectativas, o sea, de cambiar el tratamiento a las integrasas porque le va a mejorar el peso, ¿no? Entonces, es para tenerlo en cuenta. Y entonces vimos esas toxicidades y vimos también lo del hueso. Recordar que todos los tratamientos, todos, bajan la densidad mineral ósea. Sobre todo en el primer año, año y medio. Y es entre 2 y 6%. Pero fíjense que aquellos esquemas que tienen TAF e integrasa o abacavir 3TC e integrasa, tienen menor pérdida de la masa ósea. Parecería que las integrasas tienen menor pérdida de masa ósea comparadas con las proteasas. Este es lo que depende donde ustedes estén trabajando, va a cambiar y está cambiando. Y ustedes habrán visto que lo que veíamos como algo centralizado, todo en el hospital, pacientes internados con infecciones oportunistas, hoy todavía lo seguimos viendo, pero en menor medida que en el pasado, y tendemos más a externar a los pacientes y manejar las comorbilidades junto con los especialistas. Es decir, nosotros manejamos algunas de ellas hasta un punto. Después lo mandamos al especialista y trabajamos en equipo. ¿Hasta ahí va todo bien? Bueno, si no me dicen nada es que va todo bien. Ahí está. Todo bien, todo bien. Bueno, bárbaro. Yo sigo, ¿viste? Como a veces que uno dice, tiene que preguntar, porque sigo como los locos, ¿viste? Que siguen y no preguntan nada si va todo bien. Entonces, bueno, ahora, después de esta parte, que es lo actual, vamos a ver lo nuevo. Y entonces, brevemente, lo que es terapia doble versus 3 drogas. Y ustedes saben que acá en el país participamos del estudio Gemini o Gemini 1 y 2, que llevó adelante el doctor Pedro Can, con dolutegravir 3TC, comparado con tenofovir, disoproxil fumarato, FTC y dolutegravir. Es decir, un tratamiento estándar de 3 drogas versus dolutegravir 3TC, se permitían ingreso de carga viral hasta 500.000 copias, ¿no? Y se estratificó con más y menos de 100.000 copias y más y menos de 200 CD4. Y de acuerdo a la definición de la FDA, el snapshot análisis y otros tipos de análisis estadísticos, se llevó adelante el estudio. Se dieron los datos a las 48 semanas, fíjense la eficacia similar, o sea que se comprueba la no inferioridad de 2 drogas versus 3, 91 y 93%, y ahora, este año, digamos, en México, vimos que a las 96 semanas se mantenía esa eficacia virológica. De manera que, por estos resultados, faltan todavía datos de parámetros metabólicos, sería de una eficacia similar. Después vemos cómo hacemos o cómo podrían figurar en las guías, que hasta ahora me adelanto a decirles que figura como un tratamiento alternativo. Si no se puede usar abacavir, TDF o TAF. O en situaciones muy, muy especiales, en el inicio estamos hablando, ¿no?
donde haya toxicidad y no se puedan usar las otras drogas. En la supresión es diferente, y tenemos de supresión, o sea, el Gemini es en el inicio de tratamiento, y este que es el estudio Tango, es con dolutegravir 3TC, comparado en pacientes que venían suprimidos, ¿no? Suprimidos, y que por supuesto no tuvieran resistencia a las drogas que se estaban usando, pero estaban suprimidos con un esquema que contuviera TAF-FTC, un inhibidor de proteasa, no nucleócido o integrasa, que no fuera el dolu. Entonces, un grupo continuaba con ese esquema de TAF, otro grupo cambiaba a dolutegravir 3TC. Vuelvo a decir, no en el inicio, sino pacientes que ya estaban suprimidos, es un switch. Y después de un tiempo, ya todos pasaban a D4T3TC, realmente se vio que la eficacia fue similar, y la seguridad fue muy buena, inclusive un poquito mejor. Pero bueno, vamos a ver qué pasa también con el tiempo y los parámetros metabólicos, porque ahí se estaba comparando con el TAF. Como les contaba, muchas veces los estudios están diseñados para ver qué diferencia puede sacar este esquema con este otro, y la verdad es que hay poca diferencia. Entonces, dejamos esa combinación de dos drogas y pasamos a esta combinación que les contaba antes, aprobada de dolutegravir rilpivirina. En un solo comprimido. Estamos participando de los estudios SWORD, que ya están casi terminando, en pacientes suprimidos virológicamente, más de 6 meses, como es el diseño de estos estudios, por supuesto sin resistencia a dolutegravir y rilpivirina, y entonces un grupo cambia a dolutegravir y rilpi, el otro sigue con el mismo tratamiento. Y después de 48 semanas, está corridito esto un poco, cambian todos a dolutegravir rilpivirina, es decir, este que venía con su tratamiento lo cambia. Y la verdad es que la eficacia virológica es igual, y lo que, no lo puse acá para que no se haga muy largo, lo que se ve y está presentado también, es que el cambio a dolutegravir rilpivirina mejora la densidad mineral ósea. Pero se tomaron, para hacer esta comparación, ven esta rama, a aquellos pacientes que venían con tenofovir disoproxil fumarato, y entonces que cambian en su esquema, ¿no? Con la tercera droga, suprimidos, y entonces cambian a dolutegravir rilpivirina, y mejora claramente la densidad mineral ósea. Lo digo como una estrategia también cuando nosotros queremos mejorar la densidad mineral ósea. Dejamos entonces las dos drogas y vayamos a las drogas nuevas, y brevemente les quería contar, a ver si me parece que se me escapó la doravirina. Estaba ahí la doravirina, que la había puesto creo que antes del cabotegravir, pero se los cuento. La doravirina es un no nucleócido con un perfil de resistencia mejorado, ¿no? Es decir, puede ser activa frente a cepas que son resistentes a efavirenz y nevirapina. Y está el estudio Drive Forward y Drive Ahead, que lo compara con efavirenz, con darunavir, y se ve que la eficacia es similar. Doravirina ya está aprobada en el mundo, en nuestros países. Ustedes después me contarán, en Colombia se está aprobada, en nuestro país todavía no. Y pasamos ahora al cabotegravir, es una droga no aprobada aún. El cabotegravir es un inhibidor de integrasa, análogo del dolutegravir, con una vida media que se estudió estos años también, no solo en forma oral, sino también en nanosuspensión, para que se pueda dar en forma intramuscular o subcutánea, ¿no? Es una droga potente, cuando dijimos potencia, baja la carga viral, y se estudian siempre antes de pasar a fases más avanzadas como monoterapia, y fíjense cómo baja la carga viral ahí.
Y entonces hay 3 estudios que el concepto es comparar el intramuscular de cabotegravir por mes más rilpivirina intramuscular, que también se hace en nanosuspensión una vez por mes, con los tratamientos convencionales, con lo oral. Entonces, el Atlas y el FLAIR comparan intramuscular con oral. Ese sería el concepto. Como va bien, después se hace el Atlas 2M, que estamos participando, donde ya lo oral ya se vio que era similar el intramuscular al oral. Y se pasa directamente en un diseño donde en vez de una rama va una vez por mes y la otra rama cada 2 meses. O sea, tenemos pacientes que reciben cabotegravir rilpivirina, una inyección en un glúteo y otra inyección en el otro glúteo, porque sean separadas, una vez por mes, comparado con cabotegravir rilpivirina cada 2 meses. Eso es el concepto. Y realmente es esto lo que les quería contar. Este es el diseño. Y entonces, el Atlas es en pacientes que vienen suprimidos y el FLAIR es en pacientes que inician tratamiento. Es decir, que el concepto es la comparación oral intramuscular en 2 escenarios, inicio y cambio. Y la verdad es que se ve la misma eficacia, fíjense acá. Este es el tratamiento combinado oral, la misma eficacia, 92 y 95%. Y esto es lo mismo, ese es en el switch y este es en el inicio de tratamiento, y ver que lo comparan en una primera fase de comparación que es oral. Y esto es para contarles que así nos apuraron, como decimos nosotros acá, para que incluyéramos sobre todo mujeres, ¿no? Porque lo que se está viendo es también si mejoran los huesos, y que para las mujeres vieron que un tema es la adherencia y podría ser esta una alternativa el intramuscular. Yo creo que esta estrategia no es para todo el mundo, porque nos ocurrió que cuando tuvimos que reclutar los pacientes, hay muchos que decían, sí, bueno, estoy cansado de tomar pastillas todos los días, pero resulta que cuando hay que recibir el inyectable, bueno, no les gustaba o no querían, o sea, es para un grupo seleccionado de gente, pero tenemos que saber que está. Lo más probable es que esto se apruebe para fines del año 2020, o sea, es algo, el intramuscular, que se viene bastante rápido. Y entonces cuando miramos en estos estudios la seguridad y vemos lo que se llama el ISR, que es la reacción en el sitio de inyección, 90% de los pacientes, casi el 100%, tiene algún grado, o sea, que sienten que se le dio la inyección, pero es sumamente leve, fíjense, y se va en general a los 7 días. Realmente no hemos visto, no es una poca cantidad de pacientes, pero en general no es una cosa que a la gente le moleste, pero hay molestia en el sitio de inyección y nodulito, pero lo que quiero decir es que nadie descontinuó por esto. Y entonces se analizaron el score de satisfacción y comparando lo inyectable versus lo oral, y fue mejor en el inyectable. Entonces cuando discutimos esto entre nosotros decimos, bueno, pero por algo fue mejor porque la gente eligió el inyectable, pero sin embargo puede decir que en el transcurso del estudio no le gustó o tuvo poca satisfacción. Bueno, eso es lo que está, de una u otra manera, el score de satisfacción fue bueno y mejor para el intramuscular que para el oral. Y algunas palabras para las nuevas drogas, acá lo había puesto la doravirina. Fostensavir, iberdomab, islatravir, inhibidor de la cápside y algo de anticuerpos neutralizantes. Esto es lo que le contaba de la doravirina, ya lo conversamos. Cuando miramos la resistencia, recuerden ustedes los pacientes con
fallos múltiples en una época era alrededor del 10%. Ahora es menos del 3%, y en los Estados Unidos menos del 1% los que tienen fallos múltiples. O sea que eso hemos mejorado, ¿no? Y ustedes se acuerdan que en realidad el Raltegravir, el Metoprolol, la etravirina y el darurrito se aprobaron primero para fallos múltiples y después fueron para primera línea. Entonces, hoy tenemos drogas que son buenas para los fallos, y recordamos que algunos nucleósidos análogos, que a pesar de estar la 184, tienen alguna actividad residual. Por eso en la construcción de los esquemas muchas veces dejamos el 3TC. Y estas son drogas que ya las estudiamos en los fallos, el Maraviroc, el T20 que ahora se usa, y lo nuevo, el Infliximab y el Fostensavir. Este Fostensavir es una droga que se une a la GP120. Después vamos a ver el Ibalizumab, que se une al CD4. Pero esta Fostensavir en esta parte, y entonces bloquea este sitio de unión, y entonces el virus no puede entrar. Y hace muchos años hizo un diseño de comparar con una combinación extraña, pero en ese momento era de Bristol la droga, yo me acuerdo, y después pasó a Glaxoviv. Pero el asunto es que funcionaba, ¿no? Es decir, bajaba la carga viral, y después ya sí se empezó este estudio, que es el realmente importante, el BRIGHT, en personas muy, muy expuestas. Lo estamos desarrollando ahora, y quería contarles que algunas de las pacientes que incluimos, me parece que fueron 2, mujeres nacidas por transmisión vertical. Y claro, ahora una de ellas 24, me acuerdo porque lo repasé esta semana, la otra 20, con fallos múltiples. Y eso es lo que ustedes verán en su práctica. Las mujeres nacidas o hombres por transmisión vertical han pasado por distintos esquemas de tratamiento, más el problema de adherencia en la adolescencia, bla, 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 y hoy lo tenemos con fallo y pocas drogas activas. Entonces, este estudio, BRIGHT, tiene un grupo que es randomizado, que nos dijeron, miren, tiene que tener una droga activa, una droga, al menos una droga activa. Si tiene más, mejor. Y hay otro grupo que no importa, le vamos a dar el Fostensavir por más que no tenga ninguna droga activa, porque esa gente no tiene otra alternativa. Y entonces, cuando nos vinieron a presentar, que hicimos la visita de inicio, elegimos los pacientes, al menos una droga activa, y un grupo, entonces construíamos al menos una droga activa, construíamos el esquema, y entonces un grupo se agregaba Fostensavir y el otro seguía igual. Solo por 7 días, porque 8 en realidad, porque en el día 8 se medía cuánto bajaba la carga viral. Y entonces el que se agregaba Fostensavir, 0.7 descenso en el logaritmo, y al que no se le agregaba, 0.1. Y entonces dijeron, bueno, claro, vamos a poner el Fostensavir, que era lo lógico, 600 miligramos cada 12 horas a los 2 grupos. Entonces, hoy son pacientes que reciben Fostensavir en su esquema, más la droga activa, al menos una droga activa. Y esto sin ninguna droga activa, o sea, lo que estaba recibiendo, ¿no? Muy bien. Lo que estaba recibiendo agregándole el Fostensavir, que era la corte no randomizada. En esta randomizada se presentaron los datos ahora en México este año, y se ve una respuesta del 60%, que es realmente importante. Esto antes no sucedía, y de hecho que hay un grupito de pacientes que
pocos, pero que pueden fallecer porque no tienen alternativa de tratamiento y el CD4 es muy bajito. Entonces, miren la respuesta, 60%, ¿no? Los que tenían el fostensavir al menos con una droga activa. Y los que no tenían ninguna droga activa también respondían al menos un 37%. Claro que hay algunos fallos que se están analizando también, y que va a ser motivo de una futura presentación. Y hubo aumento de CD4, o sea que también se recuperaron los CD4, ¿no? En la semana 96. Ese es el fostensavir. El livalizumab es un anticuerpo monoclonal que se une al receptor CD4. Y nuevamente previene la entrada del virus a la célula. Y si ustedes ven, el diseño es muy parecido a lo que hablamos anteriormente, pacientes con fallos múltiples, donde hay un periodo donde se agrega el livalizumab al esquema que falla, y otro donde todos tienen livalizumab. En fin, un esquema, un diseño muy similar, y se ve que hay buena respuesta, nada más que estos no comparan dos esquemas, sino que es uno que se agrega, y se ve acá, les quiero mostrar, menos de 50 copias, fíjense, en las semanas 96, en una población muy, muy experimentada, 56% de eficacia virológica. Les cuento esto porque nos pasó, tuvimos que buscar el livalizumab para un paciente que no tiene ninguna alternativa y que está fallando al fostensavir, es una excepción, pero lo hay un tema de adherencia, y quisimos averiguar el livalizumab, y una cajita que tiene 2 frascos, esto se da cada 7 días, después se puede dar cada 14, sale $100.000. O sea, que para nosotros es una alternativa que al menos por el momento es inviable para nuestro país y para Latinoamérica. Pero bueno, tenemos que saber que existe y que es para esa población. La otra droga que presentó Merck este año, que tampoco está aprobada, el livalizumab les dije que sí, el fostensavir todavía no, y este islatravir todavía no, pero es un inhibidor nucleósido de transcriptasa reversa, que inhibe la transcriptasa reversa, pero además inhibe la translocación, es un inhibidor de la translocación en 2 sitios, y que presenta un perfil de resistencia bastante bueno, superador a los nucleósidos actuales, pero la gran ventaja es que tiene una vida media prolongada, y entonces lo están estudiando. Lo que presentaron ahora es con doravirina, es decir, dos drogas en una, islatravir con doravirina, es decir, que como propuesta un nucleósido análogo más un no nucleósido, como 2 drogas, es novedosa. Y realmente los resultados fueron muy buenos, comparados con un esquema con efavirenz. Pero bueno, lo que les quiero contar es que Merck está ensayando este islatravir en dispositivos implantables que pueden tener una liberación muy, muy prolongada hasta de 1 año, islatravir, de 1 año. Este es un inhibidor de la cápside que está desarrollando Gilead, muy, muy preliminar, todavía sin nada, digamos, es nada más que el descenso de la carga viral, y se ve que baja el porcentaje. Este es un inhibidor de maduración que está desarrollando ViiV en otra parte, también en fases muy preliminares, en maduración antes del ensamble y la liberación, en esa parte, que parece promisorio. Y los anticuerpos neutralizantes ampliados, los VNABs, que ustedes habrán leído seguramente que se está ensayando estrategias combinadas para que investiguen la cura, es uno de los objetivos también es que puedan aplicarse para pacientes que fallan, ¿no? Y se aplica y tiene una vida media prolongada. Entonces, están viendo si se puede dar una vez por mes o se puede espaciar la administración hasta 6 meses, 2 veces por año.
entonces anticuerpos neutralizantes para la población que falla. Y una sola palabra para decirles que la cura real que buscamos es la cura por esterilización, y que solamente hay 2 pacientes en el mundo curados, que hay varias estrategias en marcha, y que esa es la cura real. Pero también hay que pensar que quizás nos tengamos que conformar con lo que se llama la cura funcional, y el ejemplo es el controlador de lead que siga de por vida, o realmente el post-treatment controller. Este es la verdadera cura funcional. Pocos pacientes en el mundo que recibieron tratamiento, suspendieron el tratamiento y controlan espontáneamente su carga viral sin necesidad de más tratamiento antirretroviral, como en la corte Visconti y otros. Entonces, a este señor lo conocen, es Timothy Brown, que es el paciente de Berlín, y este año se presentó Croy, el paciente de Londres, ambos con trasplante de médula, ambos con una quimioterapia intensa, mucho más intensa el de Berlín. Timothy Brown lleva casi 9 años, no, un poco más, miren, desde el 2009. Y este paciente, el de Londres, llevaba, cuando lo presentaron, que fue en febrero de este año, 18 meses. No sé si hay algo publicado, hasta donde busqué todavía no hay más datos, pero hasta los 18 meses no se encontró virus, y él lleva desde el 2009 hasta ahora. Y finalmente, ya para terminar, me reservé algunas diapositivas para mostrarles, para ver qué podemos hacer en nuestra región, ¿no es cierto? Entonces nosotros vimos el tratamiento actual, el tratamiento futuro, y bueno, y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ONU-SIDA nos habló del 90-90-90, que ustedes lo conocen perfectamente, y ONU-SIDA dice, bueno, para el 2020, que era el objetivo, no llegamos realmente al 90-90-90, no llegamos, ya lo aceptó. Pero también dice, no llegamos a bajar los nuevos casos, digamos, las nuevas infecciones, en realidad para el 2020, a menos de 500.000. Esto no se llega. Entonces, lo que planteamos en un momento, como tratamiento, como prevención, que definitivamente funciona, tratar a todo el mundo, no fue suficiente para bajar las nuevas infecciones. Entonces aparece la profilaxis preexposición, e intenta bajar esas nuevas infecciones. Pero ¿de dónde vienen esas nuevas infecciones? De los pacientes que estamos diagnosticando en la cena. ¿De dónde vienen? Bueno, fíjense, 81%, 82% vienen de personas que no saben que tienen HIV. O sea, primera conclusión, tenemos que testear y diagnosticar más. O de personas que saben, pero no están en el sistema de salud. De ahí vienen, no están recibiendo tratamiento. Dicho esto, ¿qué dice Anthony Fauci y en los Estados Unidos? Dice, fin de la epidemia, se puede controlar la epidemia, plan para América. Y vieron que ellos, América, nos incluyen a nosotros también, ¿no? Que nosotros no tenemos nada que ver. Pero bueno, es Norteamérica. El plan para Estados Unidos es que, este año lo lanzaron, y esto es nuevo, ellos quieren como objetivo lograr una reducción del 75% de las nuevas infecciones en 5 años, y llegar al menos 90% o más a los 10 años. Y entonces dicen, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer para eso? 4 pilares. El primer pilar es diagnosticar a todas las personas tan pronto como sea posible. Y entonces, test rápido, todo lo que ustedes han discutido en las sesiones anteriores, los test rápidos, la utilidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos para llegar a más gente? O sea, el diagnóstico. Testear no es lo mismo que diagnosticar. En nuestro país cambiaron los algoritmos, y entonces
con 1 o 2 test rápidos positivos, ya vamos a la carga viral y ya no hacemos más el Western blot para ahorrar tiempo y dinero, ¿no? Entonces, diagnosticar a todas las personas, tratar rápidamente. Y ahí viene el nuevo concepto que lo estudiaron seguramente, que es el inicio rápido de tratamiento, ¿no? Es decir, estén donde estén, tengan los recursos que tengan, hay que ponerlos a los pacientes rápidamente en tratamiento porque va a ser mejor para ellos y mejor para la comunidad. La transmisión la vamos a cortar antes. Yo no les traje las diapositivas de todos los estudios, hay varios, el RAPID en San Francisco, es decir, y hay otros, tanto en Haití, en otros lugares de Estados Unidos. San Francisco es el Getting to Zero para poner fin a la epidemia. Ojo, fin a la epidemia no significa erradicar el HIV, significa que deje de ser epidemia, que baje de nivel. Entonces, este tratamiento rápido, documentado en varios estudios, dice, miren, si podemos hoy diagnosticar al paciente y darle hoy tratamiento mejor, pero nosotros decimos, no, hoy no podemos. Bueno, dentro de la semana, de los 5 días será el RAPID. 5 días o a lo sumo 14 días. Hay un metaanálisis dentro de 14 días donde la gente llega más rápido a carga viral no detectable y persiste con carga viral no detectable y tiene más retención en el sistema de salud. Entonces dijimos, más diagnóstico, tratar a todos rápido y tercer pilar, prevenir las nuevas transmisiones. ¿A través de qué? De PrEP. Y el cuarto, que este es el más complicado para nuestro medio, al menos para la Argentina, ellos dicen responder rápidamente a los potenciales clústeres, los brotes de infección. Es decir, vemos en un lugar que está aumentando los casos o las infecciones en este lugar, y lo sabemos por los informes epidemiológicos o los informes de laboratorio, porque si hacemos test de resistencia o hacemos un estudio especialmente, miramos esa secuencia de virus, entonces de la polimerasa, y se compara con una base de datos y se ve de acuerdo a los lugares, ellos lo pueden hacer y no en Estados Unidos. Yo le preguntaba a mi amigo Roberto Ordino cómo hacen para investigar eso, y dice que en algunos sitios que tengan un laboratorio donde puedan hacer lo que se llama epidemiología molecular. Bueno, estos son los 4 pilares. Entonces, un comentario que tiene relación con eso, tratamiento como prevención funciona, que dijimos tratar rápidamente y a todas las personas, ya aprendimos independientemente del CD4, para lograr el U igual a U o el I igual a I, y definitivamente hoy podemos decir, en función de 4 estudios, el HPTN 052, el Opposite Attract y los 2 partners, que en las personas que tienen más de 6 meses de carga viral no detectable y no usan preservativo, la transmisión es cero. Y dijimos esto de la transmisión a la comunidad, y dijimos lo de PrEP, y esto es el consenso nuestro, donde habla de todos los estudios, pero que el concepto es más de 95% de eficacia en prevenir nuevas infecciones utilizando profilaxis preexposición. No para todo el mundo, no es para todo el mundo, sino para los grupos que tienen comportamiento de riesgo, grupos de alto riesgo, como ya está bien definido. Y en este sentido de PrEP, lo que quiero decirles como cosa novedosa, algunas de estas cuestiones se están planteando también para tratamientos, no solo para preexposición, es en la mujer el anillo vaginal de dapivirina, que es un no nucleócido, para usarlo una vez por mes, porque uno de los temas era la adherencia en la preexposición, que ustedes recordarán, el estudio FEMPREP y VOICE, etcétera, etcétera. Después estas drogas de larga duración prolongada, como vimos con el cabotegravir y la ripivirina. Después los implantables, como les conté, con el islatravir,
por 1 año y hay otras drogas por 6 meses. Después este globulito subcutáneo de dolutegravir en nanosuspensión que se está haciendo, y después otras, esta es que se rellena con DAF y FTC, etcétera, etcétera. O sea que, para tener una idea, esto se está ensayando, distintas modalidades de tratamiento en distintos dispositivos, tratamiento y prevención. No, y estos eran los ejemplos que les contaba de transmisiones filogenéticas y de epidemiología molecular. Y finalmente, cuando nosotros decimos tratamiento por un lado, prevención por otro, si nos referimos a prevención, es prevención combinada, lo que hacemos en nuestra práctica, ¿no? Prevención de la transmisión vertical, el preservativo, porque el U igual a U o el I igual a I previenen la transmisión del HIV, pero no previene la sífilis, la gonorrea, por lo tanto, el preservativo hay que seguirlo usando. Y el tratamiento de la CITS, el tratamiento como prevención, como ven acá, etcétera, 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 la PrEP, y yo le agrego esto de vacuna, que los comparto con ustedes porque estamos así muy, muy entusiasmados. La Argentina va a haber la primera vez que en muchos años viene un estudio de vacuna preventiva, es decir, para personas que no tienen HIV. Entonces, se está haciendo, todavía, no es que se está haciendo, todavía no empezó el estudio, es bastante complejo en su diseño, pero en Latinoamérica hay 4 sitios en la Argentina, nosotros con Helios es uno, después Huésped, después el Hospital Ramos Mejía y un centro de Rosario. Participa México, Brasil y Perú. Y después hay varios sitios en Estados Unidos y hay 3 países en Europa. Entonces, esto se los cuento para compartir que esto es algo que se va a empezar en el mundo, y es una unión de Janssen con el HBTN, que es un grupo de vacunas en el mundo muy conocido, y que empezó un estudio de fase 2 con esta vacuna, que se llama Invocodo, en el África, en mujeres heterosexuales. Falta poco para que se termine. Pero antes de tener los datos, decidieron ellos empezar este fase 3, que es el estudio Mosaico, que es el que vamos a hacer nosotros. Es vacuna preventiva, son participantes sanos, pero de alto riesgo. Entonces, estos los lugares, como les conté, y lo que quiere una vacuna siempre es que incluya todos los clades predominantes, ¿no? En el África el predominante fue el C, en nuestro país es el B, y que además sea preventiva para todas las formas de transmisión sexual, la heterosexual, la de hombres que tienen sexo con hombres. Entonces el Invocodo se hace en mujeres heterosexuales, donde se analiza la transmisión intravaginal. Y el Mosaico, que lo vamos a hacer nosotros, es para la población de hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgéneros, donde estudiaremos la transmisión rectal. Y el otro tema es, en el África estaba limitado el PrEP, acá se va a proveer PrEP, pero los participantes que elijan PrEP inicialmente no van a ser candidatos para la vacuna. Pero una vez que están en el estudio de vacuna, si quieren a su vez recibir PrEP, lo pueden hacer, esto fue una discusión, pero éticamente no se puede negar. Entonces lo que va a estudiar la vacuna es cuánto agrega al paquete de prevención combinada en prevenir la adquisición del HIV. ¿Cuánto agrega la vacuna? Y entonces, bueno, ¿de dónde viene todo este tema del Mosaico? 3.800 participantes en el mundo, y se llama así porque son fracciones, distintas fracciones que se unen a un adenovirus, y se llama Mosaico porque tiene varios clades, que por supuesto esto se hace con fracciones del virus que surgen del laboratorio, no es una vacuna que sea de virus vivos atenuados, o sea que no va a dar
enfermedad, y se agrega además la GP 140. Y son 4 dosis en un año, 0, 3, 6 y 12 meses, y lo que buscamos es la eficacia, porque ya se sabe que la vacuna es segura y es inmunógena. Es decir, si la vacuna va a prevenir la adquisición del HIV. Vuelvo a decir que quizás tengamos que ver si la eficacia, logramos una eficacia de 60, 70%, ya es mucho para agregar al componente de prevención combinada, y estos son los requisitos. Hombres tienen sexo con hombres, como ustedes ya saben, de alto riesgo. No están incluidas las parejas monogámicas, donde el integrante de la pareja esté no detectable, porque no va, pero si tuvo muchas infecciones de transmisión sexual, etcétera, 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 como ven. En resumen, y ya terminamos, yo creo que hoy, en el 2019, ¿qué es lo que no tenemos que dejar de saber y qué es el presente y futuro del tratamiento? Es que hoy tenemos que testear y diagnosticar a más personas, realmente tenemos las herramientas para hacerlo, tratar rápidamente, tenemos los tratamientos, hay que ver cómo implementamos todo esto en nuestra región y en nuestro medio, que no es tan fácil. Vimos que evolucionamos a esquemas más potentes, menos tóxicos y más compactos, repasamos el presente y el futuro, drogas de larga duración, como intramuscular y dispositivos implantables, y se requieren para tratar, ahora sí, de eliminar la epidemia, no ya de disminuir en su nivel, estrategias de prevención combinada, y veremos qué es lo que ocurre con la vacuna. Y en toda esta situación, no olvidarnos que el compromiso de la comunidad es un factor clave en el control de la epidemia. Le agradezco a Ernesto la invitación, le agradezco mucho, y es una alegría participar de este grupo del taller latinoamericano y haber compartido con ustedes la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Es un excelente compendio para finalizar con bombos y platillos nuestro curso de actualización. Reunió prácticamente todos los elementos relacionados con nuevas terapias que se están incorporando actualmente, las que vienen más adelante, pero también un excelente componente de prevención, tanto de PrEP con medicamentos como vacunas, inclusive algunos comentarios sobre curación. Yo creo que las personas que tuvieron la oportunidad de escuchar tu charla, les quedó bastante claro cuál es el horizonte que se viene con el VIH a través de los próximos años, y que por un lado nos confronta hacia unas nuevas esperanzas, unas nuevas modalidades de tratamiento, varias de ellas todavía no incorporadas en Colombia, pero también nos ponen el reto de que si no sabemos aprovechar lo que tenemos actualmente, no se ve bastante fácil el futuro del tratamiento de la multiresistencia, del paciente que falla a todos los medicamentos, y esto es una realidad que sucede con frecuencia. No más ayer estábamos viendo 2 pacientes en la consulta que ya habían fallado a inhibidores de integrasa, uno con raltegravir y otro con dolutegravir, y entonces comienza uno a preocuparse. Uno de estos pacientes tenía multiresistencia en Colombia, ¿cómo lo vamos a tratar? Y ya vemos que inclusive en el mundo no es fácil. Estos estudios de fostemsavir, donde se logran tasas de éxito virológico del 60%, optimizando el tratamiento con al menos un medicamento adicional, pues es una esperanza para los pacientes, pero no luce como el volver a los estándares de indetectabilidad que siempre hemos tenido en los últimos años. Así que tenemos grandes retos, grandes necesidades de hacer bien las cosas en el día a día, en el momento actual, para evitar esos escenarios que, además de eso, como lo menciona la doctora Cassetti, claramente se antojan muy costosos en el futuro. Para conocer un poco más de la experiencia de Argentina y ver cómo aprendemos de la experiencia de Argentina, Isabel, quería preguntarte, en el año en que en Argentina se incluyó en la guía de manejo del VIH los inhibidores de integrasa como primera línea, el caso de dolutegravir, ¿cómo les ha ido
en esta transición o en esta adopción de estas terapias a un nivel ya pues mucho más grande, mucho más masivo en los pacientes con primer tratamiento a través de este año. Isabel, ¿qué nos cuentas? Mira, se incorpora el dolutegravir este año, Ernesto. Vinimos trabajando con algunos compañeros en el comité asesor. Sabíamos que el ministerio compraba el dolutegravir a través de un fondo que es de PAJO y lo conseguía realmente a un precio muy, muy conveniente, imposible de competir con otros tratamientos. Entonces, fue muy conveniente. En nuestro país, el 70% de la gente que tiene VIH está en el sistema público, y hay un 30% que pertenece a obras sociales y prepagos. Esto del dolutegravir es únicamente para el sistema público. Y entonces, tu pregunta es, ¿cómo fue? Todavía no tenemos datos, porque esto es muy reciente, es solo este año, pero lo que te puedo decir es que los médicos, como allá, los médicos acá saben, conocen las bondades de la droga. Entonces, en los inicios fue más fácil. Sin embargo, en los cambios todavía no fue todo tan rápido, que de hoy a veces tenemos la expectativa, o las autoridades se preocupan porque dicen, de hoy para mañana cambian todos los pacientes, entonces el presupuesto va a aumentar muchísimo y demás, ¿no? Y no es así, porque los pacientes que funcionan bien y están bien con tratamientos, aún te diría que no son los de las guías o figuran como alternativos, no hay necesidad de cambiarle. Entonces no es que cambien todos. En estos que inician fue muy fácil, porque claro, dolutegravir es bien aceptado en todos lados, y fíjate que estamos dando, el ministerio está dando las coformulaciones genéricas. Nosotros tenemos genérico de tenofovir, disoproxil-fumarato, FTC, disoproxil-fumarato y el 3-TC, y ahora tenemos un genérico de TAF con FTC. Entonces, eso fue más fácil, el inicio. El cambio, estamos en el proceso, pero la gente cambia. Y recién ahora, yo te diría, hace 2 o 3 semanas, que muchos de nosotros estuvimos sumamente activos para cambiar lo que se llama módulos de una entidad que es la superintendencia, que regula las obras sociales y prepagos, se ajustaron un poco más el costo. Y entonces ahí hay que hablar con las compañías farmacéuticas y estos sistemas de seguridad para, bueno, por volumen de personas tratadas hay que ajustarse a los costos. O sea, no sé si fue claro porque te dije varias cosas a la vez. No, bastante claro y trato de emular o asimilar esta información para lo que sería la realidad colombiana y pues en principio no tenemos unas guías que nos respalden todavía hacia estas nuevas terapias. Tenemos raltegravir como terapia de primera línea, pero es la menos usada de las 4 opciones de primera línea que tenemos. Y si en un momento dado unas nuevas guías emergen con dolutegravir, con bictegravir, no vamos a tener fácilmente ese acceso a medicamentos de la OPS, como tú mencionas, porque tanto el modelo de atención que tenemos en Colombia, donde hay un paquete grande de medicamentos que son pagados ya directamente por el gobierno a través de la unidad de cápita, y otros que no, que van a través de un sistema de recobro, no sería fácil. Al mismo tiempo, la categoría que tenemos como Banco Mundial del país, como país de ingresos medios y altos, no nos permite, en teoría, tener acceso a estos medicamentos genéricos que ofrece la OPS. Así que no tendríamos doble barrera. Tú dices que el acceso a estos medicamentos, estas coformulaciones genéricas, pues es una de las razones por las cuales se pudo poner a dolutegravir de primera línea. Nosotros no tenemos todavía la guía que así lo dice, ni bictegravir, ni las combinaciones con el bictegravir. Segundo,
Los precios que están manejando en Argentina yo lo veo muy difícil que sucedan en Colombia, pero aún así la transición no sería fácil y yo estoy de acuerdo que pacientes que están debidamente controlados, pues no debemos estarlos moviendo hacia nuevas terapias simplemente por estrategia de costos o inclusive por el beneficio potencial de terapias más seguras, que es una de las posiciones que tú sabes, Isabel, que la está promoviendo la Organización Mundial de la Salud actualmente en sus últimas guías de manejo del VIH. Y que todo esto se entiende como una situación muy individual de cada país. Cada país tendrá que ver cómo va incorporando estas nuevas opciones de acuerdo a sus posibilidades de costos, a sus posibilidades del sistema, del modelo de atención que tengan, de lo público y lo privado también. Realmente el sistema colombiano, en términos generales, el tratamiento del VIH lo paga el gobierno, lo paga el dinero de la salud pública, independiente de cuál sea la afiliación del paciente. Así que cada país tendrá que mirar las factibilidades que tienen de incorporar estas estrategias. En Colombia no hemos tenido mucho éxito. Todavía no tenemos aprobado varios de estos medicamentos, pero yo pienso que las cosas van a ir mejorando poco a poco, al menos en términos de aprobación. Una de las cosas que me preocupa que tú mencionas es lo que algunos promueven, de que traslademos los pacientes que están bien controlados a estas terapias más nuevas, dolutegravir o vitegravir, como puede ser el caso de México, que adoptó vitegravir. ¿Y qué pasa cuando fallen? A mí me preocupa porque nuestros pacientes, en Colombia al menos, fallan a cualquier cosa y tenemos muchos pacientes que abandonan, que no son retenidos en el sistema y que a pesar de estar en terapias muy potentes, fallan. Tienen fracasos terapéuticos. ¿Tú cómo ves ese escenario de aquellos pacientes que comiencen a fallar a medicamentos como dolutegravir o vitegravir o combinaciones con el betegravir, Isabel? Yo comparto 100% lo que acabas de decir, yo creo que es una preocupación y te agregaría a tu comentario, en nuestro país hay una fuerte tendencia y bastante presión, te diría, ahora, a empezar con 2 drogas. Entonces, ¿qué pasa con la adherencia de ese paciente? Tenemos que tener test de resistencia antes de empezar. Tenemos que saber si tiene, concretamente con dolutegravir 3TC, ¿no? Hay un fuerte movimiento hacia eso. O sea que encima agrega a tu comentario esto. Yo creo que tenemos que ser cautos y analizar con tranquilidad las ventajas y desventajas de los tratamientos. Las integrasas son drogas muy buenas, pero con el tiempo también se ven problemas. O sea que no es el tema de compulsivamente pasar a todos a las integrasas. Nosotros tenemos la política de, si está bien con efavirenz y no tiene ningún problema, puede seguirlo. Si está bien con atazanarrito y la ictericia, el paciente la tolera y no es muy importante, podemos seguirlo. Y puntualmente lo que vos mencionás, fíjate que vitegravir no está aprobado para el fallo. Quiere decir que si tu paciente está fallando al dolutegravir, estamos complicados, ¿viste? Vamos a tener que hacer un esquema con actividades parciales de las drogas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, desde el principio, tratar de prevenir la aparición de resistencia y seleccionar bien a los pacientes. Entonces, a mí me parece que ese es un punto clave. No le podemos dar a todos 2 drogas. Cuando discutimos esto, bueno, pero todo es igual. No, cuando mirás la letra chiquita, menos de 200 CD4 con el 3TC y dolutegravir, está bien, vos me dirás, fueron pocos pacientes, pero nosotros no le vamos a dar a un paciente con menos de 200 CD4, dolutegravir y 3TC, porque la respuesta es menor y tenemos un porcentaje alto de gente que llega en diagnóstico tardío. Quiero decir con esto que hay que ser cuidadoso en la selección del tipo de paciente y del tipo de tratamiento que tenemos que dar. Concuerdo completamente, más aún cuando Colombia, un país que tiene muchas áreas centralizadas, donde uno pudiera eventualmente en centros especializados imponer cierto modelo de tratamientos innovadores o de los nuevos,
porque los pacientes están más cerca de sus centros, de sus médicos que les hacen el control, pero debemos recordar que una gran proporción de los pacientes que nos causan que la estadística en Colombia de la estrategia 90-90-90 no están cumpliendo son pacientes que están en la periferia, que están en las zonas rurales, que pertenecen al sector más vulnerable, al sector que es más carente de recursos, y ahí es donde estas terapias que tienen estos esquemas de 2 medicamentos o que eventualmente se prestan para que el suministro de estos medicamentos no sea óptimo, puede terminar en que estas terapias, aún siendo muy buenas, pues no vayan a ser efectivas. Así que no puedo concordar mejor contigo de que si bien la tendencia a nivel universal es que los inhibidores de integrasa sean la primera línea en todos los continentes del globo terráqueo. En nuestros países, por lo menos en el nuestro, donde las diferencias de precios, las diferencias de acceso a los medicamentos y los modelos de atención entre el sistema contributivo y subsidiado y los otros regímenes especiales nos obligan a prestar especial atención a cuál de las opciones terapéuticas sea la más adecuada para ellos y no estar siempre arriesgando los inhibidores de integrasa en todos ellos, sino de una manera muy analizada de forma individual. Isabel, pues hay una pregunta un comentario que nos hicieron en el chat que quería que nos expandieras, es el uso de cabotegravir como PrEP inyectable cada 4 semanas, de hecho también se ha visto cada 8 y cada 12 semanas. ¿Qué nos puedes decir acerca de este inyectable que se puede administrar en tiempos espaciados como PrEP? Se está haciendo acá en el país el HPTN, creo que 073, ahora no me acuerdo exactamente. Nosotros no estamos participando en ese estudio, pero se está haciendo cabotegravir una vez por mes comparado con Truvada, ¿no? Lo usual. Y realmente todavía no están los datos, pero está yendo muy bien. Y en otros sitios es cada 3 meses y cada 6. Yo creo que no tenemos datos definitivos, pero que cabotegravir es una droga que se va a establecer como estrategia de tratamiento y de PrEP. Y me parece que en términos de PrEP va a ser aún más espaciada que un mes. Veremos si es cada 3 meses o cada 6. Y vuelvo a decir lo mismo que para tratamiento, que quizás no sea para todas las personas, para un grupo seleccionado. Por ejemplo, las mujeres es un grupo donde me parece que puede traer un beneficio adicional, porque ya sabemos que la mujer la pastilla todos los días es más complicado de tomarla. O sea, en resumen, yo creo que vamos a tener datos de eficacia más espaciados, que de hecho los estudios preliminares lo dan, y de igualdad en términos de prevención de infecciones que lo que tenemos con las estrategias orales, como Truvada u otras. Es increíble lo que implica estas terapias inyectables espaciadas, tanto en tratamiento como para prevención. Realmente es una de las noticias que más entusiasmo genera tanto en las poblaciones a riesgo que quieren ver estas opciones a manera de las anticoncepciones, similar a las anticoncepciones inyectables que todavía se utilizan en las mujeres, o en el tratamiento, como simulando lo que solíamos hacer y todavía se hace en los pacientes que tienen alteraciones neuropsiquiátricas, psicóticos, que se les da terapias inyectables cada mes y están controlados. Estos son como los mejores ejemplos que tenemos de este tipo de actividades de medicamentos con administración inyectable espaciada. Es mucho el interés que surge hacia estas opciones. También habrá mucha discusión de cuál es el paciente ideal acerca de suministrar estas cuando las tengamos disponibles y bueno, la experiencia que acumulen en otros países y que se publique nos ayudará a tomar las mejores decisiones cuando en efecto podamos tenerlas disponibles aquí en nuestros países. Ernesto, pues no sé. ¿puedo hacer una pregunta yo a ustedes? Claro. ¿Qué decisión tomaron con los datos de dolutegravir en la mujer en edad fértil? Digamos, desde el punto de vista, digamos, del ministerio o de las instituciones,
Estuvimos con vos en el Congreso de México y vimos que la Organización Mundial de la Salud ya es más flexible, y entonces dice, bueno, no importa si hay que evaluar, pero que si no usa un método anticonceptivo eficaz, sigue siendo más efectivo darle dolutegravir en el África, ¿no? Entonces yo quería saber, Colombia, si tomó alguna decisión al respecto. Oficialmente no, debo decirlo, ni a nivel del ministerio ni a nivel de la sociedad científica se ha hecho un pronunciamiento final acerca de ese efecto que todavía quedó superior a lo esperado, a lo que se observa con otras terapias o con la población de mujeres que tienen embarazos sin VIH. Es un efecto mucho menor del que se observó inicialmente hace año y medio, pero todavía sigue siendo un poco más alto. Sobre este fenómeno con el uso de dolutegravir, las mujeres que están a riesgo de embarazo, que están tomando dolutegravir en ese periodo concepcional, pues no ha habido un pronunciamiento oficial, digamos en parte porque tampoco es mucho el dolutegravir que podamos nosotros estar utilizando en nuestro país como primera línea, porque es una de las terapias todavía costosas. Todos los inhibidores de integrasa en nuestro país son costosos. Eso hace que como primera línea no se considere con frecuencia. Yo diría que en embarazo probablemente menos, porque a raíz de la confianza que se ha ido adquiriendo con el Favirenz en los últimos años, pues ese sitial no se lo quita a nadie de Favirenz. Que probablemente haya una que otra mujer que se le recomienda iniciar dolutegravir, y ya sería muy a título individual del médico experto que esté frente a esa paciente, que le informe que si quiere quedar embarazada, porque si ya está en embarazo, el riesgo ya no existe, pero en la mujer que quiere quedar embarazada, está en riesgo de quedar embarazada, el uso de dolutegravir debe ser informado en ella y que la decisión sea tomada con ella conociendo este pequeño efecto adicional de dolutegravir. Eso como tal no se ha implementado, pero probablemente, debo decir, no sea una de las principales prioridades del país. Perfecto, gracias. Pues Isa, ya te hemos quitado bastante tiempo esta mañana. Nos podemos quedar charlando contigo porque es fantástico el conocimiento amplio que tienes de todos estos conceptos. Queremos darte mucho las gracias una vez más, la verdad que es muy agradable. Los comentarios que nos están llegando son fantásticos acerca de la charla. Queremos desearte un muy bonito día allá en Buenos Aires y seguimos en contacto. Muy gracias, Isabel. Muchas gracias, Ernesto, gracias a ustedes, y siempre quiero decirles que cada vez que llego a su país, toda la gente nos trata muy bien, con mucho cariño, mucha atención, y realmente eso para mí es invalorable en las épocas que vivimos. Así que muchas gracias a ustedes, y a vos, Ernesto. Y a Miguel un abrazo también, y con todo. Chao. Bye bye. Chao.